¿Te has preguntado alguna vez qué misterios oscuros se ocultan en los rincones olvidados de tu barrio? Hoy, en Terrores Carmesí, te traemos una historia que te helará la sangre. En un caluroso atardecer de los años 80, la realidad y el misterio se unieron en Alcalá de Henares, dejando una sombra oscura sobre los inocentes niños del barrio. En esa época, la vida en la periferia de Madrid se mezclaba entre la ilusión de la infancia y las sombras de las leyendas urbanas que poblaban cada esquina del barrio. Éramos un grupo de amigos: Jorge, el bromista del grupo; Ana, la valiente; David, siempre escéptico; y yo. Juntos desbordábamos energía y curiosidad infantil, buscando aventuras en cada esquina. Pero aquella tarde de verano, cuando el sol se ocultaba tras los edificios de ladrillo rojizo, la curiosidad nos llevó por un sendero oscuro y peligroso. En el barrio, entre las risas y los partidos de fútbol callejeros, se alzaba una figura enigmática: Rebeca, la chica gótica del barrio, una sombra pálida entre la luz del día. Su fascinación por lo oculto y lo desconocido era como un imán para nosotros, niños ávidos de emociones fuertes. Esa tarde, Rebeca nos juntó y nos propuso un juego con lo paranormal, retando nuestra valentía a una propuesta escalofriante. Y así, con la promesa de lo sobrenatural acechando en el aire sofocante, nos aventuramos al portal número 1, donde se contaba que los susurros del más allá se deslizaban entre las sombras de la 4ª planta, un edificio que reunía todas las sospechas de fenómenos paranormales, en especial ese 4º piso, habitado por una misteriosa mujer y sus perros. Al principio, mi cautela juvenil me hizo resistirme a participar en aquel ritual oscuro, una ouija que marcaría nuestro verano. Pero el magnetismo del misterio me atrapó como una telaraña, y pronto me encontré rodeado de velas parpadeantes y formando el círculo de amigos que rodeaban las letras de la ouija, escritas en una hoja de papel. ¿Viste eso?, susurró Ana, temblando. No puede ser, murmuró Jorge, con los ojos muy abiertos. Una luz se encendió repentinamente, como un ojo maligno observándonos desde las sombras. El aire se volvió denso, casi palpable, como si estuviéramos sumergidos en una sopa invisible que dificultaba la respiración. Las velas, que al principio parpadeaban tranquilas, empezaron a chisporrotear con una furia inexplicable, proyectando sombras que danzaban en las paredes con movimientos espasmódicos y antinaturales. Cada uno de nosotros sentía una presión creciente en el pecho, una mezcla de terror y expectación que nos inmovilizaba. La moneda sobre la ouija comenzó a moverse, lenta y deliberadamente, aunque ninguno de nosotros la tocaba. La temperatura en ese rellano descendió bruscamente, y un vaho blanco salió de nuestras bocas en cada exhalación. Ana dejó escapar un gemido de puro terror cuando la moneda deletreó las palabras «Estoy aquí». Un susurro gutural llenó el lugar, resonando en nuestras mentes más que en nuestros oídos, como un coro de voces de ultratumba que susurraban en idiomas olvidados. Jorge intentó apartar la mano de la hoja, pero sus dedos parecían pegados a ella por una fuerza invisible. Sentí como si una mano helada se deslizara por mi espina dorsal, haciéndome estremecer. De repente, las velas se apagaron al unísono, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo la tenue luz de un rellano superior penetraba por el hueco de la escalera, creando un ambiente aún más tétrico. El silencio se volvió opresivo, roto únicamente por el sonido de nuestros latidos, tan fuertes que parecía que nuestros corazones iban a estallar. Un golpe seco resonó desde el interior del piso de la misteriosa mujer, seguido de un arrastrar de pies. Miré a mis amigos, pero sus rostros estaban borrosos en la penumbra. Entonces, la puerta del cuarto se abrió lentamente, como empujada por una brisa fantasmal, revelando una figura oscura que se recortaba contra la débil luz del pasillo. Era esa mujer, con el cabello enmarañado y ojos que brillaban con un resplandor antinatural. «¡Salid de aquí!», gritó la voz de David, pero su grito se transformó en un aullido de dolor y miedo.
Su cuerpo fue levantado del suelo por una fuerza invisible y arrojado contra la puerta del ascensor, donde quedó suspendido como una marioneta rota. Sus ojos, desorbitados y llenos de terror, nos imploraban en un silencio ensordecedor. El suelo bajo nuestros pies empezó a vibrar y un murmullo grave y cavernoso emanaba de las profundidades del edificio, como si algo maligno y ancestral estuviera despertando. Una fuerza invisible nos empujó hacia atrás, tirando de nuestros cuerpos. ¡Corre!, grité, rompiendo el hechizo que nos mantenía paralizados. Ana y Jorge se levantaron de un salto y juntos nos precipitamos hacia las escaleras. David seguía gritando, reverberando sus gritos en nuestras mentes mientras corríamos. Las escaleras parecían alargarse ante nosotros, convirtiéndose en un laberinto sin fin. Las sombras en las paredes parecían bailar y contorsionarse, formando figuras grotescas que se movían con vida propia. Los escalones crujían bajo nuestros pies, como si estuvieran a punto de ceder y tragarnos en un abismo insondable. El pánico se apoderó de nosotros, como una bestia hambrienta, y corrí escaleras abajo, seguido por los gritos y las risas nerviosas de mis amigos. Todos menos uno. David quedó paralizado en el rellano, como una estatua de terror esculpida en mármol blanco, mientras el resto de nosotros huía despavorido hacia la seguridad de nuestras casas. El eco de nuestros pasos resonaba en la escalera, acompasado con latidos frenéticos de nuestros corazones. Una vez fuera del alcance del portal maldito, la razón comenzó a recuperar su dominio sobre nuestras mentes nubladas por el miedo. Nos miramos unos a otros, con los rostros pálidos y los labios temblorosos, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba uno de los nuestros. La preocupación se apoderó de nosotros como un veneno corrosivo, erosionando la frágil barrera de la inocencia que nos separaba del abismo del error. Y así, entre susurros nerviosos y miradas furtivas, decidimos regresar al portal número 1 en busca de nuestro amigo perdido en las tinieblas. El camino de regreso fue una marcha hacia el infierno, cada paso resonando con el eco de nuestros temores más oscuros. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, arrojando sombras alargadas sobre el pavimento caliente, mientras el viento susurraba secretos oscuros entre las hojas de los árboles. Al llegar al portal, nos encontramos con una escena que heló la sangre de nuestras venas. David yacía en el suelo del rellano, con los ojos abiertos de par en par, pero vacíos de toda emoción. Su cuerpo estaba rígido como una viga de hierro, sus manos aferradas al pasamanos como si buscaran desesperadamente un ancla en un mar de pesadillas. Nos arrodillamos a su lado, temblando de miedo y angustia. Él permanecía inmóvil, como atrapado en un sueño profundo e inescapable. Su mirada vacía nos llenaba de desesperación. Poco a poco su cuerpo volvió a su estado natural, pero su cabeza nunca llegó a recomponerse. Y así, entre sollozos y lamentos, juramos encontrar una respuesta a los misterios que acechaban en las sombras del portal número 1. Pero incluso mientras hacíamos esa promesa, sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones que el mal que se escondía en aquel lugar maldito era mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás podríamos imaginar. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban entre las cortinas de mi habitación, trayendo consigo una sensación de calma engañosa. Mi madre, con su voz suave pero firme, me llamó desde la cocina para recordarme mi tarea habitual de los sábados, comprar el pan en la panadería de Andrea. Con un suspiro resignado, me levanté de la cama y me preparé para enfrentar el día que se avecinaba. Atravesé el umbral de mi casa con el corazón lleno de una mezcla de apatía y expectación, sin saber que pronto sería arrastrado hacia un abismo de terror y desesperación. Llamé a mi mejor amigo, Jorge, y juntos nos dirigimos hacia la panadería, siguiendo el camino que nos llevaría frente al portal número 1. El trayecto era rutinario, marcado por las calles adoquinadas y los edificios de ladrillo rojo que caracterizaban nuestro barrio. Ambos, sin mediar palabra, pensativos y asustados por lo vivido la tarde anterior. Cuando estábamos a la altura del portal maldito, el mundo se detuvo en un instante de horror absoluto.
un cuchillo, como un relámpago descendente, cayó del cielo y se clavó en la acera frente a nosotros, desafiando todas las leyes de la realidad. El sonido del impacto resonó en mis oídos como un trueno distante, mientras el miedo se apoderaba de mi corazón y lo estrujaba con sus garras frías e implacables. Sin pensarlo dos veces, agarré la mano de mi amigo y salimos corriendo como si el mismísimo diablo nos persiguiera. El terror nos empujaba hacia adelante, sin aliento y con el corazón palpitante en nuestros pechos. Al llegar a nuestras casas, desatamos una tormenta de palabras frenéticas, tratando de explicar lo inexplicable a nuestras madres incrédulas. La explicación de nuestras madres, que atribuyeron el incidente a un mantel sacudido, se desmoronaba mientras nuestras mentes luchaban por procesar el terror real que habíamos vivido. Algo más allá de nuestra comprensión había despertado, hambriento de almas inocentes. Pero el verdadero horror estaba por venir. Nuestro amigo David, el testigo silencioso de aquellos sucesos oscuros, se sumió en las profundidades de la locura, arrastrado por las garras invisibles del miedo y la desesperación, en un viaje oscuro que hasta el día de hoy turba su tranquilidad. Entre las risas infantiles y los juegos inocentes de ese verano, una sombra se formó sobre nosotros, como un cuervo negro en un cielo estival. El portal número 1 se convirtió en un símbolo de terror y tragedia, una cicatriz en el alma de aquel barrio olvidado por el tiempo. Aunque intentamos seguir adelante, el recuerdo de aquella tarde maldita nos persigue. El mal acecha en la sombra de nuestras almas, esperando pacientemente para volver a emerger y reclamar su próxima presa. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más relatos de terror.